Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, hoy, como habíamos anunciado, vamos a tener la participación del general José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas y realmente un militar de sólida formación. Sólida formación, militar de E carrera. intelectual. Sí, y un intelectual. Y un hombre que marcó una impronta Así es. en su desempeño, porque abrió las escuelas militares a los civiles. Entre muchas otras cosas Sí, más. sí. Con él Esos logros se verán después. Con él vamos a conversar en breve, está en camino. Pero bien, vamos a un par de temas que son en el día de hoy noticia. El informe que tenemos el informe del Fondo Monetario Internacional que elogia el desempeño económico de República Dominicana. Se proyecta, se considera que están creadas las condiciones para retomar el crecimiento del 5%. Tú sabes que a mí siempre me han preocupado las declaraciones del fondo, porque a veces te elogia y cuando tú te estás confiando. Te elogia y después te eulogia. Sí, sí. Y bueno, y dice que pese al entorno o a un entorno internacional. Sí, porque hay, claro, eso es así. A un entorno internacional adverso. Hoy presentó sus cartas credenciales la nueva embajadora de los Estados Unidos en el país. Lea Francis Campos. Lea Francis Campos, que ha comenzado con buen pie, porque lo primero que hizo poniendo a Dios adelante. Sí, su primera visita fue a la catedral. Y su primera visita a la catedral, de manera que esa es una muy buena señal a propósito de señales equivocadas o extraviadas que teníamos y del tanto tiempo que teníamos sin la representación. Una vacancia diplomática demasiado prolongada. Demasiada prolongada. Y entonces también en el día, tenemos también para el día de hoy la información de que el nuevo arzobispo coadjutor Morel Diplá celebra una misa por los 89 años del cardenal López Rodríguez. Entonces, a propósito de eso, él promete una iglesia más amorosa, más activa, más vigilante. Se necesita que la iglesia se reactive. Y que la iglesia retome su voz alta o vuelva a desempeñar su papel institucional en la sociedad dominicana. Había un ausentismo realmente, había un ausentismo de la iglesia en la discusión, en el debate de los temas fundamentales de la nación. Y tú puedes no ser católico, pero el papel de la iglesia católica en el país siempre, a todo lo largo y ancho de su historia, ha sido un papel que de una u otra manera, puede ser que a uno no le agrade lo que se hizo, pero ha sido un factor de equilibrio. Claro, hay una retoma, si se quiere, de la línea que desempeñaba o que lideraba el cardenal López Rodríguez, que por demás en su momento fue quien llegó al Vaticano la realidad o la preocupación de la situación que se cernía sobre la iglesia en la persona del anterior representante del Papa, el señor anterior al anterior, el señor Wozolowski, que ya sabemos que desapareció del mapa y de la iglesia, y su estela que dejó en República Dominicana. Lo sustituyó un Monseñor O'Connor, un señor de color, que por demás fue quien, y es un dato que debemos manejar en la entrega del Listín Diario, La Columna y en otros medios en su momento, fue quien llevó entonces un informe que dio paso, si se quiere, a la salida de circulación del cardenal López Rodríguez y a la subida de Monseñor Osoria. Él llevó un informe, es una especie de primicia, llevó un informe al Vaticano en el sentido de que la alta jerarquía de la iglesia se estaba manejando a niveles elitistas, inclusive con criterios racistas, pero lo dice un racista. Y entonces ese informe iba a ser respondido por el cardenal López Rodríguez, que tenía unas muy buenas relaciones con el Papa Francisco. Pero resulta que al López Rodríguez, a pesar de esa amistad con el Papa Francisco, no le escucharon. De ahí viene, y es un dato que yo, si no de primera mano, de segunda mano,
cuasi familiar que te estoy ofreciendo. De ahí viene, si se quiere, los achaques de tipo económico, perdón, ¿de qué tipo económico? De tipo de salud, perdón, de salud. Estaba pensando ya de antemano en el tema económico de Osoria, que se produjeron, a él no lo escucharon. Entonces, de ahí vino no solamente la salida de Monseñor López Rodríguez, sino también de Monseñor Víctor Masalle, Masalle, que se entendía por una cuestión de percepción que era la especie de sucesor en el cardenalato de López Rodríguez en Santo Domingo. Te doy otro dato. Espérate con los datos, Danilo, porque no he terminado con ese dato. Es que entonces ahí sale de circulación López Rodríguez, pero también, en base a ese mismo informe, sacan de circulación a Monseñor Masalle, lo tienen por ahí, si se quiere, medio arrumbado, iba para España a una salida, pero también le enturbiaron el camino. Entonces sacan a Osoria, en base al informe del señor O'Connor, el representante del Papa en ese momento aquí, sacan a Monseñor Osoria, diríamos un color chocolate, ni blanco ni prieto. Un mulato. Pero un señor de provincia, que por supuesto no encajaba necesariamente en las complejidades del mundo social y político desde la capital. Para dirigir la iglesia ya a nivel nacional, y en esas circunstancias, bueno, ya sabemos la especie de mutismo en que entró la iglesia católica y la salida del escenario del debate de temas fundamentales. Entonces, hacía falta una voz alta en la iglesia. Y de ahí, entonces, si se quiere, la caída o salida de circulación de Monseñor Osoria, que por demás, a pesar de ser un hombre manso, él era el encargado de la pastoral haitiana, representante en San Pedro de Macorís, y resulta que parece que le cogió demasiado amor a esa posición. Bueno, el tema, Danilo, es que dada esa situación, Monseñor Osoria le conservan la posición, pero como dice él, le quitan las funciones, pierde el poder o el poder del gobierno de la iglesia. Le dejan el título. Y le asigna las funciones a el coadjutor, a Dipla, que por demás, en su momento conoció al actual Papa León, y por eso designa. Entonces, hay una recomposición. León XIV. León está designando a gente, si se quiere, de su propio equipo. Fíjate cómo, pero ahí retoma, si se quiere, el control o cierto control o participación, la línea que venía manejándose a través del cardenal López Rodríguez. Número uno, se designa, bueno, primero a él coadjutor, con las funciones que tenía el titular, o parte de las funciones, y al mismo tiempo se hace a especie de mano derecha o asistente del cardenal a Manuel Ruiz, lo hacen obispo y le encargan de una nueva la parroquia Estela Marí. Estela Marí. Y ahora le hace el arzobispo coadjutor, le hace una visita al cardenal a propósito de sus 89 años, oficia una misa en su honor. Entonces, esas son señales de una recomposición de la línea de la iglesia en la que tú y yo nos inscribíamos. Sencillamente porque habían posiciones rectilíneas de defensa de los valores cristianos, de la ética, la iglesia tenía presencia, quizá uno no le gustara de alguna forma, pero tenía presencia. Claro, Monseñor Osoria no dijo nada cuando un señor fue a casar 2 hombres en Santiago. Sin embargo, el anterior, todavía es cardenal, no hay más cardenales, eso de por vida. En su momento lo mandó a atender a su esposo, a que se dedicara a atender a su esposo. Entonces, ese es el asunto. Hay una recomposición. A mí eso me satisface, que la iglesia recobre su voz alta, responsable,
autorizada. Vamos a hacer una pausa para dar entrada formal a nuestro querido invitado, distinguido y muy querido invitado, el general Soto Jiménez, nuestro apreciado amigo. Vamos a la pausa, director. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento muy... Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bien, la bienvenida formal a nuestro invitado distinguido, el general José Miguel Soto Jiménez, exministro de las Fuerzas Armadas, conocido y sólido intelectual, con quien vamos a conversar sobre varios de los temas que tenemos sobre el tapete. Y bueno, comencemos como es natural por la actualidad. Invertimos ahora los papeles en función de esa actualidad. Dice el Tribunal Constitucional General que una práctica que estaba establecida en las normativas militares y policiales era violatoria a derechos fundamentales y ha dado libertad para que a partir de ahora los gente de la comunidad, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía de un mismo sexo puedan tener relaciones sin que esto conlleve amonestación o sanciones o expulsión. disciplinarias. Bueno, ¿En qué manos cae el pandero? no.
Lo primero que te voy a decir una cosa, que algo se presta a confusión. No sin antes agradecer la invitación que yo defiero con mucho gusto. Es como decirme, venir aquí es como decirme, y con dos amigos como ustedes, es tirar un pez al agua. ¿Ah? Y entonces, agradecer eso, un saludo muy dominicanista, y por qué no decirlo, muy pueblista también, Así es. a toda la audiencia de este programa. Fíjate, yo creo que hay algo que se confunde permanentemente. Está esa normativa que tú dices dentro de lo que es la ley en general, pero hay algo importante que la gente debe reparar. Las Fuerzas Armadas, que es otra cosa, que ni siquiera es el código, es el reglamento militar disciplinario. Y entonces, que uno adopta, el que entra a las Fuerzas Armadas, de forma voluntaria, es como se dice, la privación de sus derechos civiles, ¿verdad? Claro. Eso usted no, se metió eso porque... eso no es obligatorio. Eso es porque usted quiso. Cuando usted jura. Y usted acepta las reglas de Bueno, juego. eso Vocación pasa, y sentimiento. Claro, eso pasa con el reglamento militar disciplinario. Claro. Hay una serie, naturalmente ninguna reñidas con la ley, con el ordenamiento jurídico generalmente aceptado, pero esas son las reglas disciplinarias que se siguen en la institución. Entonces, yo lo diría que hasta, tú has dicho, hasta las empresas privadas, porque yo lo que quiero desde el punto de vista de su experiencia y de su formación. Eso es totalmente, escúchame que te interrumpa, eso es totalmente contraproducente en la vida militar. Y no es un asunto de vieja, no, eso está totalmente... Que se relaciona un poquito, aun cuando hay que guardar la diferencia en función de los derechos y las oportunidades, ya no solamente en función de género, sino, pero es de género, en derechos para igualdades para mujeres y para hombres. Me estoy refiriendo a aquella práctica que no se daba, que no era común, que no aparecía para nada, pero que ya sí se da y que ya se ha institucionalizado, del acceso a la mujer a los cuarteles. Se entendía que una mujer, aunque no tuviera falda, pero con un pantalón en los cuarteles era un problema. Sí. Realmente muchas mujeres se ha demostrado que son mejores que los hombres. No, y eso se ha ido superando. Y se ha ido superando, pero usted recuerda, y usted sabe, como yo, más que yo incluso, las situaciones que muchas veces internas se daban por una cuestión de naturaleza. Pero no solamente aquí. Yo les digo a usted que a mí me tocó, yo diría que el honor y el privilegio de acceder al ingreso formal. Antes era muy circunstancial. Claro. De las mujeres, sobre todo siguiendo el porcentaje que está marcado en el asunto aquel de la igualdad de género. Sí. ¿Verdad? Que ha dado resultado su acceso y el reconocimiento a sus derechos, aunque no deja de ser siempre... Sí, pero siempre se predestinó a la mujer como al área de los servicios. Claro, exacto. Pero ya no. Se han dado unas toletas. Hay que tomar en cuenta que las que entraron en la academia militar a la fecha de hoy, porque el tiempo pasa de forma inexorable y cumpliendo con las reglas, son coroneles. Claro. En el ejército. Y generales. Y generales. Siempre ha habido generales en el área de servicio, sobre todo en la administración anterior, digo, la del presidente Mejía. Ahí llegaron las primeras mujeres a generales como tal. No solamente en la policía. Ya habían tenido acceso anterior. Hay mujeres coroneles que las encargaron, es lo que te estoy diciendo. Que las encargaron de provincias y demás. No solamente de provincias, no. Yo me refiero, hay mujeres ya, y eso de uso público, comandando unidades de combate. Exacto. Ahora, hay que entonces esa parte fue efectiva. Sí, pero los escollos desde el principio que hubo. Claro. Fueron aquellos del acoso sexual. El tema del acoso, que era lo primero. Sí, pero eso se fue corrigiendo. Sobre todo ahora hay que seguir el ejemplo, señores. Yo creo que de ahí viene el ordinario ese que tú has dicho. Sí. Nosotros sufrimos siempre de copiar modelos exógenos. Exacto. Y en ocasiones... Y obviar nuestras realidades. Nuestras realidades, ¿verdad? Exacto. Pero en este caso hay una doble acepción, porque un asunto es lo que se dice ahí,
y otra es nuestro reglamento. Claro. Entonces, usted dirá, Usted bueno, no puede pasar- entonces habrá que supeditar, subordinar los reglamentos militares, que son los que mantienen en funcionamiento la institución, hacia... Usted dijo institución, cuidado con el tema justamente de la institución. Aquí se quiere farandulizar o cualquierizar cualquier cosa. Y cuando, por ejemplo, que a veces que pasa un general que está vestido de civil y el saludo, que tal cosa, y que después se determina, ese general vestido de civil lo que tiene es que identificarse. Inmediatamente se identificó, hay una disciplina y los códigos militares que hay que respetar y que guardias y policías, si no se lo saben, deben sabérselo. Entonces se quiere... Ese es el reglamento. Ese es el reglamento. Entonces, ciudadanos, general, escúcheme, los ciudadanos en la calle que no saben lo que es la disciplina, quieren dar dentro de esa cualquier... Todo eso está normado por los reglamentos. Cosas que ni ustedes se imaginan. Claro. Y que han ido evolucionando. Por ejemplo, te voy a decir una cosa corriente. Entre los militares está prohibido por el reglamento el uso de apodos. Sin embargo, se usan cosas... Son comunes. Pero son comunes. Porque hay que tener dejo... en eso y en otras cosas hay que tener cuidado con algo. Por lo que yo te digo. Y ese mismo... ¿Cómo fue que tú le llamaste? El del Tribunal Constitucional es la... muy bien. Pero yo lo que te digo es que con eso hay que tener cuidado en la copia, ¿verdad? A manera de derecho comparado, que no es lo mismo. Escúchame, déjame concluir las ideas. Mira, el hecho es que hay que tener cuidado con copiar procesos exógenos. Es más, yo soy lo que considero, ¿verdad?, que esos son un referente. Por eso puse el caso de derecho comparado. Pero hay que aprender del desarrollo de esos patrones en otros sitios para nosotros asimilarlo en nuestro proceso. Las cosas que causaron. Tú ves eso que tú mencionaste de los escollos del asunto de los dos géneros en la institución, que yo lo he visto en otros sitios, pero hay que seguir el desarrollo de eso. Claro. Por ejemplo, algo que fue muy en boga en un momento dado, han tenido en varios sistemas, han tenido que ir corrigiendo, aclimatándolo a sus realidades culturales y sobre todo, vuelvo y te repito, a sus reglamentos. Claro. Usted, durante su gestión, usted hizo 2 reglamentos, uno para mujeres y que trataba de ordenar la cosa. No, para mujeres no, eso no. El reglamento es uno solo. Uno solo. Para hombres son muchos y temas, para mujeres. Pero lo que tú dices fue que hubo que hacer, al llevarlo a la práctica. El entrenamiento. El entrenamiento también es igual. Sí, si usted quiere igualdad de condiciones, tiene que someterse a los rigores del entrenamiento. General, pero no es eso. No es eso. Lo que se hizo fue que para la convivencia se hicieron modificaciones estructurales en los cuarteles. Ajustes. Sí, general, eso fue lo que tenemos muchos temas y poco tiempo. Sí. Y hay 2 aspectos. El aspecto militar, institucional, para poder caer en la política. Si no, no apenas vamos a decir que usted es de la fuerza del pueblo. Sí. Entonces, tendríamos que hacer un programa especial de desarrollo de los temas. Sí. Porque entonces, el voto militar. Sí. A una querida magistrada, amiga mía, se le ha ocurrido traer por la greña un tema que realmente, y antes de que usted me responda, yo entiendo que es una situación inaplicable. Imagínense en los cuarteles, compañerito, y formando un comité, pero ven acá, una cosa es una y otra es otra. Sí. Y los guardias, o es guardia, o es policías que ya están en la vida pensionada, adquieren automáticamente sus derechos civiles y políticos y de toda naturaleza. Entonces hay un montón de gente que puede votar por quien quiera y hacer lo que quiera. Sí. Ahora bien, mientras usted está en los cuarteles, no es ese derecho que se le quisiera dar no sería a los militares y policías, que son los garantes el día de las elecciones del proceso electoral. Si usted le da la participación en política, no sería correr riesgo de desguañangar mucho más la institucionalidad y el clima electoral. ¿Cuál es su posición? No, mi posición con respecto a eso, y déjame decirte que eso no es nuevo. Es lo primero,
Las escaramuzas. No, eso no es nuevo. Que el voto militar. El voto militar no es nuevo. Pero usted está de acuerdo. Óyeme, por favor, es una aspiración de una élite profesional en las Fuerzas Armadas. También volviendo a lo mismo, copiando patrones exógenos. Ahora. Pero que puede ser perturbador. No. Óyeme, oye, ¿dónde reside el gran problema? Fácil. Es que hay un desarrollo histórico que se ha ido agotando, donde desde la primera Constitución, que tenía tintes liberales los dos modelos, tanto la francesa como la norteamericana, donde se planteó ahí, y de ahí vino el asunto del artículo 210, no solamente la supremacía del poder civil legalmente constituido, sino la limitación de los poderes del Ejecutivo que se entregaban a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Fíjate. Pero no tenemos mucho tiempo, te voy a decir algo. Ese ha sido siempre, la politización de las Fuerzas Armadas, siempre ha sido el dilema, pero no es de boca ni de teoría. Yo te voy a poner un solo ejemplo. Por ahí te podría poner mucho. Por ahí entra la politización. No, óyeme. ¿Por qué siempre hubo el veto? Desde el principio, un veto de que los militares no podían ser políticos ni partidistas. No podían ser beligerantes. ¿Tú crees que eso vino del aire? Porque es un riesgo. No, o es un concepto de un fascismo que cuando eso no existía como tal. ¿Es que es un riesgo? No es un riesgo, no. Los hechos demostraron, los hechos históricos. ¿Es un peligro? No solamente un peligro, una seria amenaza. Te voy a decir. Y con eso hemos luchado en todo este tiempo. Por ejemplo, simplemente un solo ejemplo histórico. Tercera campaña de la guerra independentista, 1849. La invasión de Zuluk, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que eso no se ha dicho poco, pero hay que decirlo. Los ejércitos dominicanos, el ejército más grande que tuvo la independencia, de más de 7.000 hombres, con artillería, con caballería, comandado por el general Antonio Duvergé, que es otro ejemplo de lo que te estoy diciendo. Resulta que tenía 7 generales subordinados. Pero él no lo podía mandar. Claro. Y menos en un combate. ¿Por qué? Porque todos tenían una bandería política diferente. Entonces, el mando no se podía. Bueno, ¿sabes cuál fue la consecuencia? Que los haitianos nos derrotaron en las matas de Farfán. Claro. Nos derrotaron en San Juan. Y en la Semana Santa de 1849, en la Semana Santa, los haitianos, nos dieron hasta golpe de garra. Escúchame, teniendo de comandante el que yo llamo el soldado de la democracia, el hombre ejemplo, pero resulta que los generales tenían criterios diferentes. Había uno que eran santanistas y otro baecistas. Y si no ocurre lo que se llamó la epopeya de las carreras, si no ocurre eso, óyeme, general, los haitianos hubieran tenido éxito y no tuvieron. Rápidamente, eso es un ejemplo de por qué hay que cuidar siempre la politicidad de las Fuerzas Armadas. ¿Qué produjo ese desastre? Que afortunadamente las armas dominicanas se impusieron. Lo produjo la politización. Ahora, ahí mismo hay otro ejemplo interesante. Por eso yo le llamo a Duvergé el soldado de la democracia. Cuando se gana la carrera, que se para la ofensiva haitiana, Santana llama a Duvergé después del número y le dice, mire, ahora vamos a marchar contra el gobierno. Vamos a tumbar el gobierno al presidente Jiménez. ¿Tú sabes lo que le dijo Duvergé? ¿Tú sabes lo que le dijo Duvergé? General, mi sable no tiene filo contra las luchas intestinas, solamente tiene filo para los haitianos. Déjelo ahí, general. Usted ve el ejemplo. Señores, obediencia al poder civil. Eso es fundamental. Cuando usted recordará, Danilo recuerda, yo recuerdo y muchos recuerdan, otros habrían olvidado, felizmente situación superada, cuando en un momento determinado, no tan lejos, los fusiles de los militares en nuestro país con las bayonetas con banderas rojas. Yo con mi compadre Vitín Bisonó bajando la Máximo Gómez, una ¿cómo se llama eso? Una marcha de policía celebrando. De formación de policía caminando para la casa del doctor Balaguer, celebrando que el doctor Balaguer había ganado las elecciones. Y en los cuarteles también. En los cuarteles. Con banderola. Pero tú le acabas de poner. Eso lo vi yo. Tú le acabas de poner, siendo concreto, la tapa al pomo. Sí. ¿Tú sabes por qué? Yo lo vi. Porque tú sabes, esa iniciativa
Yo siempre he dicho que es algo que se debe discutir, ventilar, porque ya el tema militar no es un tema tabú. No. Pero Claro. tú sabes dónde que está el asunto ese. Que hay que desecharlo por innecesario. Porque hemos vivido todo, y tú mencionaste todos unos avatares con respecto a eso. ¿Qué se ha podido suceder? Porque tú dijiste también una cosa importante. Todos los partidos políticos tienen militares retirados debidamente organizados. Y cuando usted recobra sus derechos civiles, pueden votar y ejercer su derecho. Puede ser elegir y ser elegido. Entonces, es innecesario. Porque ¿cuánto hace que, óyeme, escúchame, cuánto hace que tú no ves el fenómeno de la politización en las Fuerzas Armadas? Claro. Que era un problema. Un problema fundamental. ¿Cuánto hace que usted no ve eso? La lucha más de 40 años. ¿Para qué? Como tú dices, ¿para qué? Retrotraerlo. Retorcer eso. La lucha que dio crear ciertas condiciones de apoliticidad, cierta todavía dentro de las Fuerzas Armadas, o cierta no, muchas ya, pero se ha luchado mucho para eso. Se han vivido varios ciclos. Entonces, y vamos para la pausa, pero realmente, ¿cómo tú puedes permitir que un guardia que debe estar para cuidar las urnas y garantizar el proceso, tú puedes involucrarlo en el proceso? Que eso lo vivimos también. Compañerito. A ti se te olvidó la batalla campal, que fue una batalla campal de Boca Chica. Claro. Todo eso está superado. Claro. Está superado. Lo que hay que evitar es que se asome. Claro. Que se asome ese pasado que parece no asomarse. ¿verdad? Claro. Ahora, pero algunos que quieren. pero usted no puede caer alimentar. simpático, Mira, caer simpático. Escúchame, que yo tengo el vicio de la palabra y tú también. Los dos. Óyeme dónde está el problema. ¿Sabes dónde está el problema? Yo lo vi el problema. El problema lo vi yo en Alemania. Me invitó la Fundación Friedrich Naumann, siendo yo coronel, director del IME, me invitaron allá. Cuando el problema del liberalismo, la amenaza liberal, y ellos son una representación del Partido Liberal. Oye lo que yo vi. En Alemania, los militares pueden votar y pueden ser electos. ¿Tú sabes cuál es la prohibición más grande? Por lo que eso funciona. Hay una cosa que se llama el Procurador General de las Fuerzas Armadas, que es también un funcionario por elección. Y no es militar. ¿Tú sabes cuál es la prohibición? Lo que se castiga de manera rigurosa. Lo que tú dijiste. Ellos pueden votar, pueden elegir, pueden ser electos, pero no pueden hacer proselitismo en los cuarteles. ¿Y quién garantiza que no va a ser No, así? no. Yo hablando del caso de Alemania. No. El caso de Si Alemania. se estableciera. No. Nadie, No. compañerito, Señores, mire. la política es la principal pasión del pueblo dominicano. Pero claro. Pero fíjate, peor que la pelota. Fíjate un detalle. Hay que saber lo que pasó desde la muerte de Lilis al régimen de Trujillo. Aquí hubo gobierno. Cada partido tenía su ejército. La ¿Tú sabes lo que República pasó? Montonera. La República Montonera. Hubo gobierno de 48 horas y de 24. 48. Y como decía Américo Lugo, ¿verdad? Cualquier labriego con ínfula de general tumbaba el gobierno. Bueno, vámonos a la pausa. Eso antes que un avance es un retroceso institucional. Y un peligro institucional. Hay que someterlo Nada de ampliamente al debate. Nada de compañerito en los cuarteles y fulano es el No que solamente va. compañerito, ni Nada de compatriota, eso. Ni fundar comité. No, Oye, esos guardias no son dominicanos. Eso Oye, esos policías no son dominicanos. Eso es inconveniente. Formar comité de Sobre base. todo, innecesario. Compañerito. Innecesario, porque la historia ha ido purgando y acondicionado ese proceso. Bueno, compañerito en los partidos, no en los cuarteles. Vámonos, compañerito director. Lo mejor pasa en el camino.
Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? le digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. En general, en el mismo tenor policía militar, institucional, para que entonces nos metamos un poquito ahorita en el tema más social, más políticos, hay una discusión que quieren traer por la greña. En su momento se estableció una duración, un tiempo de duración, tanto para el titular de las Fuerzas Armadas como para titulares de las otras armas e instituciones y policía. Que yo sepa, que yo recuerde, el expresidente Hipólito Mejía creo que fue el que comenzó violando el asunto cuando lo dejó a usted, y fue el presidente que era facultad del presidente, lo dejó 4 años en vez de 2 años. A partir de ahí como que le cogieron el jueguito al asunto y el presidente Medina dejó a uno de los titulares por 4 años, y a Paulino Sen, y después vino Díaz Morfa, que fue una recomendación de Hipólito por 4 años, y dicen por ahí, no sé si eso es exactamente así, que quería que siguiera más, violando más la normativa militar. Yo no sé si eso está en la Constitución, tengo que buscarlo. Pero bueno, ahora en el gobierno del presidente Abinader, supongo yo que no tenía militares, le recomendó a Hipólito eso, y bueno, se cumplió eso otra vez. Ahora, el caso del jefe de la policía. Hay una reforma policial que no comenzó este director de policía, sino comenzó anterior, en esta misma gestión del presidente Luis Abinader, y cuya reforma está a cargo de técnicos, no de policías, y que por tanto el que cambie un jefe o director de policía no significa que una reforma, que es un equipo de gente que está trabajando allí, que son técnicos, que no son policías necesariamente, no implica un cambio de director que los trabajos de reformas tengan que interrumpirse, porque lo primero es lo primero. Dice el titular de ADOCO, que va contra la corrupción, qué sé yo qué cosa, que el presidente de la República
puede dejar al director de la policía, porque en este proceso no se debe quitar al director de la policía porque hay un proceso y que se interrumpe. ¿Qué es lo primero? ¿La institucionalidad, la ley, la constitución o la reforma? ¿No se supone que la reforma sigue con el equipo que sigue y que hay que cumplir la ley primero? Mira, fíjate. Yo... bueno, perdón, ya para terminar esa parte, porque esto de que chocaría con las facultades del presidente. Hoy las facultades del presidente no son una cosa y la normativa es otra. Yo te voy a decir algo. Explíqueme eso. No. Yo te voy a decir algo. Fíjate, yo de la policía no puedo abundarte porque hay que tener muy en cuenta que la policía ha hecho 2 o 3 reformas de su ley orgánica, de su ley constitutiva. Entonces no la conozco a fondo. Ahora, fíjate, yo de lo otro te puedo hablar, porque mucho tiempo, parte de la racionalidad, mucho tiempo se me indilgó a mí, en los medios, no, que él duró 4 años como secretario de la Fuerza. Entonces yo decía, mira. No, ¿usted lo dejaron 4 años? No, me dejaron no. Es que a mí me nombraron, yo no me nombré. Y lo otro es que mi permanencia depende de una facultad del presidente. Claro. Y ahí viene tu pregunta. Estoy hablando en lo militar. El inciso 14 del artículo 55 de la Constitución, que fue reformada por el presidente Fernández en el 2010, pero preserva lo que te voy a decir. Dice que el presidente de la República, dice la Constitución, no la ley orgánica. Claro. Dice la Constitución. Está por encima de la ley orgánica, la Constitución. No. De disponer todo lo concerniente a las Fuerzas Armadas, ya sea por su persona, ya sea por él mismo o por las personas que él considere. Claro. Dice el inciso 14 del artículo 55 de la Constitución. Cuando yo era oficial subalterno, por ejemplo, porque la discusión es vieja también, cuando se dejaba a los jefes militares por mucho tiempo. Ya sabemos lo que No, decíamos que se estaba violentando, ¿verdad?, la ley orgánica. Y nosotros decíamos, teniente, al fin, se está violentando la Constitución. Pero no la Constitución. Pero no es verdad. Pero digo, o sea, la ley, no es verdad. No es verdad, porque, para ponerte un caso hipotético, con ese artículo de la Constitución, si el presidente quiere resucitar a un jefe militar y nombrarlo secretario, tiene facultades para hacerlo. La limitación, aunque tú no lo creas, es propia del mismo doctor Balaguer. La limitación de los 2 años. ¿Por qué pasó? A la gente se le olvidó que en la transición se nombró una comisión para hacer una nueva ley orgánica antes de la toma de posesión del PRD para proteger, cerrar el paso. Pero se copió la ley orgánica de Venezuela, la de entonces. Sí. Y entonces ahí estaba esa limitación. Naturalmente en la ley de Venezuela dice, porque los peligros... Dice, escúchame, te voy a decir lo que dice la ley donde se copió. Dice que el presidente de la República tiene la facultad, a conveniencia de él, de extender el mandato por 1 o 2 años más. Eso es otra cosa. Pero la nuestra... Que yo estoy de acuerdo con eso, en definitiva, porque tú no puedes limitar a un presidente. No. Yo lo que te estoy diciendo es que cuando se dice que el presidente... Porque se acomoda el presidente Mejía violó la ley orgánica. Estaba establecido. No la violó. Okay. Entonces, lo que tú dices que se ha cogido, bueno, quizás, como él inauguró ese proceso, quizás ahora, y sobre todo en su partido, han seguido copiando el modelo bajo otras. Claro. Entonces, pero eso, porque no se puede, porque acuérdense que aquella vez fue que era al revés, cuando el caso creo que de Hues, cuando Juan Bosch dijo, si yo no puedo quitar a un no, eso fue una de las motivantes del golpe, del famoso golpe. Pues si yo no puedo mover... Fue eso. Si yo no puedo... Bueno, yo pienso que en otras, volvemos al derecho comparado, en otras latitudes existe la misma facultad. Sí. En los Estados Unidos no hay esa limitación, pero que la hay, porque es el Congreso de la República. Ese tema es apasionante y muy largo. Entonces, la seguridad, los peligros sobre la dominicanidad, sobre los intereses nacionales, a propósito de las acciones incontroladas de las bandas haitianas.
Hábleme un poquito, no mucho general, porque es que quedan muchos temas que pienso, todos buenos. Con ese peligro que con tenemos. ese, es más, yo creo que una vez fue el mismo clima que me dijo a mí, vaya lento. ¿Por qué? Porque yo he dicho que yo soy, con el tema haitiano, yo soy fundamentalista. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es irracional, eso es fundamentalista. Óyeme. No, bueno. Yo Un tema demasiado sensitivo. Sensitivo, pero yo te voy a decir algo. Que es lo que hay que tomar muy en cuenta. Usted ve la banda haitiana, yo he dicho, y creo que fue en este programa que yo lo dije por primera vez, que pensar en una amenaza militar convencional de Haití y la República es un disparate. Claro. La amenaza es de otro tipo. Ahora, pensar que eso no es una... Pensar que Haití no es la más grave amenaza que hemos tenido jamás los dominicanos. Es algo que podemos... Y en aumento. Es una subestimación que podemos pagar muy caro. Y en aumento Ahora bien, todos los días. las bandas haitianas, en la correlación de... Señores, el peligro está en otra cosa. El peligro está... ¿Usted cree que las bandas haitianas, cuando intervengan Haití, si le intervienen, ¿verdad? O que pase la guerra civil, ¿cuál es el problema? Que ellos van a venir a atacar las bandas. Las bandas bajo presión lo que van a hacer es tratar de violar nuestra territorialidad buscando santuarios. Sí. Que ha pasado en la historia dominicana más de una vez lo mismo. Inclusive en mi gestión pasó. Claro. Inclusive en mi gestión pasó, ¿verdad? Y lo tuvimos ahí. De Ya no eran bandas, Chabacni. se llamaban grupos guerrilleros, Sí, ¿verdad? sí. Que cogieron cuando llegaron los norteamericanos, entonces trataron de venir para acá. Ese es un peligro. Y las Fuerzas Armadas Dominicanas los capturó y los desarmó y lo tuvimos varios meses ahí. Pero esa parte... Pero entonces eso es lo que va a pasar. Y el reforzamiento de la frontera, en equipo, en número y eso, es previendo eso mismo. Y eso tiene un nombre militar en la táctica, se llama yunque y martillo. Y nosotros somos el yunque, ¿verdad? Entonces, esa es la amenaza. Ahora, amenaza militar. Amenaza, señores, la correlación... La amenaza la tenemos aquí adentro todos los días. Todos los días. Todos los días. La amenaza no... La amenaza ya no es amenaza. Ese peligro lo tenemos aquí adentro. Aquí adentro. Aquí adentro aquí ya. adentro. No es que va a pasar. Incluso ¿Qué va a pasar? de que se incrementen los desplazados puede ser una gran amenaza. Mira, todos los planes militares, ¿verdad? Desde que yo era director de la escuela, y los juegos de guerra están hechos en base a esa hipótesis de la famosa masa que pasa. Nunca ha pasado, al contrario. Eso no quiere decir que no pase. Lo que yo no me he creído, general, es que la frontera está... ¿Tú quieres un peligro de ese mismo tipo? Señores, ustedes leyeron el último trabajo del ACNUR. Eso no solamente es un peligro, sino es una ofensa a la soberanía nacional. Y los que fueron signatarios de eso, ¿verdad? Los que fuimos signatarios, estamos hablando como país, eso es una vagamundería. Yo no le encuentro otro nombre. ¿Verdad? Pero hay que detenerse a leer ese documento. Ahora vemos todos los días cómo los servicios de seguridad migratoria en Estados Unidos sacan a la gente por la greña, le rompen los cristales, los vehículos, los sacan de ahí, a las madres y los padres que van a buscar a sus niños. Chile le ha dado días a los haitianos para que se vayan. Los interceptan en los colegios cuando van a buscar a sus niños. Lo que está pasando aquí. Entonces, óigame, eso es en Estados Unidos. Y allá, Amnistía Internacional, yo no sé si lo dice, pero aquí no llega. Entonces, Amnistía Internacional quiere ahora que violentando las reglas de juego... El presidente Leonel Fernández ha dicho, y fue el primero que se expresó en ese sentido, estamos hablando de la contemporaneidad, ¿verdad? Porque hay amigos nuestros que se han expresado hace mucho tiempo, ¿verdad? Claro. Fíjate, y yo lo acompañé al presidente. Tuve el honor de que él me invitó a la frontera a responderle a esos organismos internacionales. Porque una de las cosas que me llama a mí la atención es la persistencia de esa gente. La persistencia es lo mismo. La misma persistencia con la que plantearon los campos de concentración de este lado, ¿verdad? La misma siguen en lo mismo. Siguen en lo mismo. Ahora bien, yo recuerdo muy bien la frase aquella de Renan, en que la nación es un plebiscito cotidiano que nosotros debemos ejercer permanentemente. General, el militarmente, avanza, general. Militarmente yo aseguro. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Que la amenaza no es que va a pasar, es que la tenemos dentro. General, escúcheme, dice Amnistía Internacional
está solicitando al gobierno dominicano que a pesar de sus normativas internas, sus decisiones, que no se le pida papeles a la gente a las mujeres que van a parir a los hospitales, si son documentados o no, indocumentados o no, que se varíe esa parte, porque están pasando. No. Pero ven acá, dice un médico anestesiólogo, dice, mire, ha bajado ciertamente, pero ahora más se hace un poquito manejable. Pero ¿cómo podemos hacer que todo el... No le pongan fajas, ni sujetos, ni brida a la soberanía nacional. Exacto. Y eso no es una palabra. No. Eso La no es soberanía negociable. nacional es el derecho que nosotros tenemos a darnos nuestras leyes y a cumplirlas en base al interés nacional. Entonces, eso no tiene sujeción. El presidente Fernández habló de eso, precisamente de eso, que no se puede, en un Estado de Derecho, no se puede acondicionar el Estado de Derecho por esas sugerencias, por esas presiones o como usted lo diga. No se puede renunciar a la soberanía, a la autodeterminación y a aquellos que quieren decirnos lo que tenemos que hacer y cómo. Eso no se puede. Yo quisiera aceptar. decir una grosería, no la voy a decir por respeto Dígala, a la audiencia. diga la media. No. Media No grosería. hay forma de decir la media, ¿verdad? Quizás te lo pueda decir en mi mal francés, la frase de Cambron. ¿Tú conoces la frase de Cambron? En la batalla de Waterloo. Mère pour vous, ¿verdad? Tradúcamelo. No, la traducción es la grosería. Entonces, yo lo que le digo es, señores, que ahora fíjense, producto de lo mismo, se está hablando de regularización, ¿verdad? En el fondo eso es lo que No. Para comenzar a hablar de eso, a debatirlo, que yo lo descarto de plano, ¿tú sabes lo primero que hay que hacer? Hay que hacer otras cosas. Eso sí hay que hacerlo. Hay que duplicar las deportaciones. Sí, claro. Duplicarlas. Hay que acabar de sellar, como lo está haciendo las Fuerzas Armadas en la frontera. ¿Qué está haciendo qué? Las Fuerzas Armadas. ¿Está haciendo qué? O bueno, yo te voy a dar un... ¿Están jugando ping-pong con los guardias? No. Oye, Óyeme, de hecho, sin especular. Sin especular. Lo que los guardias... Chequéate. ¿Cuántas personas salieron? Y medio no. No. Coge la localidad de Mao. Sí. Yo me atrevo a decir que todos los días, Sí. ahí en otros sitios también, pero en Mao, todos los días se captan cosas. Ahora, eso es algo... La fragilidad de la frontera. Denuncia otra cosa. ¿El qué? Antes era peor, porque antes pasaba lo mismo y no se denunciaba ni se sometía a la justicia los acreedores de esas inconductas. Sin embargo, todos los días lo que sale es lo que se tomó públicamente y lo que se sometió, ¿verdad? Entonces, tú me dirás, sí, pero que la frontera, señores, la frontera dominicana, 375 kilómetros, hay una ausencia de lo que se llaman los obstáculos naturales del terreno, ¿verdad? Eso es lo que justifica. Abierta. Eso es lo que justifica el muro. Sí. Son muchas áreas. El muro, no la verja. Porque No, eso mismo. Hay que ponérsela difícil. No es que esa es la solución, hay que ponérsela difícil. Cada vez más difícil. A los transgresores de nuestra territorialidad. Entonces, señores, es muy fácil pensar, eso es lo que hay que sellarlo. Eso está sellado. No, papá, no es así. No se puede sellar. Pero no sellar eso con guardia. solamente se puede hacer como ha sido siempre. Dominicanizando la frontera. No. Tampoco eso funciona. Ya eso es otra cosa. Esa es la teoría del Estado cenobiente, ¿verdad? Pero entonces, que se practicó aquí también, ¿verdad? ¿Cómo la sellamos, general? Dígame. Doña Valle, Ese es un trabajo que tienen que hacer entre el muro, el famoso muro, y el uso intensivo de la presencia militar. Ahora, pensar que eso, cualquiera de las dos cosas, va a remediar eso no es así. Ahora, yo te digo a ti una cosa. Un ejemplo típico que tú mencionaste ahorita de Soslayo, el caso de las parturientas. ¿Tú crees que realmente eso es un negocio? Yo no te digo que no hay negocio, ¿verdad? ¿Tú crees que eso es un negocio rentable? ¿Y por qué no decir lo que estamos diciendo de hace un momento? Que a mí me enseñaron a todos ustedes el principio maltusiano. ¿Usted se recuerda del principio? Que la población no crece aritméticamente, sino geométricamente. Y si tenemos aquí 3 millones de haitianos,
aquí en el territorio. ¿No quiere ruandizar el país? Exactamente. Aquí Entonces, es que están creciendo. no, todas esas agresiones contra los dominicanos en las escuelas, en los hospitales, no hay que extraerlo de Haití. No. Son una familia promedio haitiana tiene 5 miembros. Oiga, ¿usted quiere que te diga una cosa? Ahí salió que ya no son 5. Ahí familia está de 17. Entonces, ¿qué está el problema? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que ser científico para eso. 23 hijos tuvo la mamá de Sonia Pia. Pero imagínese usted. Es un problema. Sí. Entonces, bueno, seguimos hablando de eso porque total... No, seguimos haciendo el trabajo que están haciendo ustedes y el que tienen que hacer los ciudadanos. Y esos pobres militares. Y las Fuerzas Armadas. Esas pobres Fuerzas Armadas, bregando con esa. Y entonces otros negociando por encima de la misma autoridad militar, de la misma autoridad de migración, haciendo negocio. Hay una relación. Y Riverón solo. Y Riverón desautorizado. Hay una relación importante. No, porque déjame decirte una cosa. Yo no creo, taxativamente, se quiere hacer una relación como que el tema haitiano divide, ¿verdad? El tema de la dominicanidad divide la población mitad por mitad. Y eso es mentira. Claro que no. Hay más de un 80% de la población, más de un 80%, y no es un porcentaje cualquiera, ¿verdad?, que está con la dominicanidad. Pero claro, en diferentes aspectos. Y una minoría no unida, ¿verdad?, que está en contra de la dominicanidad. Ingenuidades. Bueno, el tema es largo, profundo, preocupante, pero el tiempo no da para más. Usted lo que debe venir con más frecuencia. Bueno, pues yo digo... No hablamos de política general. No, pero espérate. Yo digo como dice un amigo mío, ¿verdad? Si me tocan, bailo. Si me invitan, vengo. No, pero mira, lo que pasa es que usted tiene mucha fiesta. Permíteme meter mi anuncio. Sí. El mío. El y final yo quiero, es una invitación de atención e invitación a la vez para la marcha, ¿verdad?, del pueblo el día 30. ¿Verdad? El día 30. Yo creo que eso es importante, no solamente por acompañamiento. Del pueblo anunciada por la fuerza, promovida por la fuerza. No, la marcha del pueblo promovida por la fuerza. Pero que no es exclusiva para los militantes, simpatizantes es y para dirigentes. El pueblo. Es para todos esos sectores que están ahora gravemente afectados. Bien, general, de eso, como diría el padre Abelino, de eso seguiremos hablando. De acuerdo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a repetir esta conversación, que quedó corta porque el tiempo no alcanza, a las 11 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Y lo vamos a repetir mañana también, en el mismo horario, a las 1:30 y a las 11 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto.